les bendiga. Bienvenidos en esta mañana a este lugar de adoración y de alabanza al Señor nuestro Dios. Vamos a abrir la Biblia en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Yo les recuerdo que estamos manejando una serie de enseñanzas que la hemos titulado Analicemos los mandamientos. Recuerde el nombre de la serie de enseñanzas que estamos teniendo los domingos. Analicemos los mandamientos. El tercer grupo de niños este domingo no sube. Yo quiero que estén escuchando el mensaje. Creo que es importante para ellos. Amén. Gloria a Dios. Los más pequeños y los otros dos salones, ellos sí van a subir. Pero los más grandecitos hoy se quedan, a excepción de Matías, que ya estuvo en el primer culto y si quiere subir, puede hacerlo. No hay problema. Y si no lo dejan, se devuelve. Gloria a Cristo. Bueno, vamos entonces a leer el pasaje de la Biblia. ¿Listos? ¿Tienen ahí sus Biblias preparadas? Si no, igual está aquí la proyección. Vamos a ver qué dice la Biblia. Leamos la palabra del Señor. Dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos, pero no vaya a dejar de alabar, de glorificar, de exaltar y de reverenciar a Dios. Para eso nos creó Dios, para gloria y honra de su santo nombre. Bueno, llegamos al quinto mandamiento. Llegamos al quinto mandamiento, gloria a Dios. Recuerde que los 4 primeros de los 10 van enfocados directamente hacia Dios, pero los 6 últimos no solamente van vinculados a Dios, sino también van vinculados al prójimo. Voy a volver a decirlo. Los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios van vinculados directamente con Dios, a que solo Él es Dios, a que no se puede tener idolatría, a que no hay que tomar su nombre en vano, a que hay que separar un día para el Señor. Pero ya los últimos 6 obviamente son referentes a Dios, pero también tienen que ver con el trato mío con el prójimo. Y curiosamente, mis amados hermanos, este primer mandamiento que habla de mi compromiso y de mi comportamiento con el prójimo es el mandamiento que tiene que hablar acerca de los padres y de la honra merecida a los padres. Entonces, este mandamiento, escúcheme bien, es tan relevante, este mandamiento que me lleva a cuidar mi comunión con Dios y a cuidar mi comunión con el prójimo, es tan relevante, escúcheme bien, que de una vez trae incorporada una promesa. Los otros domingos, cuando sigamos hablando de no matar, de no adulterar, de no hurtar, aparece sencillamente el mandamiento, la reglamentación, pero no trae, el mandamiento no trae consigo incorporada promesa, pero este sí. Es más, en Efesios, cuando el escritor, que es el apóstol Pablo, recuerda esta palabra, él dice: porque es el primer mandamiento con promesa. Y efectivamente, usted ve que los 4 anteriores no traían promesa, pero este sí trae una promesa incorporada. Entonces, tiene que ser algo muy relevante cuando la Biblia de una vez incorpora promesa en el versículo. Ahora, este mandamiento lo que va a hacer es declararnos cuáles son las primeras personas a las cuales el ser humano debe honrar y respetar. No las únicas, sino cuáles son las primeras personas a las cuales todo ser humano debe comenzar a honrar y a respetar. Este mandamiento nos va a enseñar, nos va a declarar eso. ¿Cuáles son esas primeras personas a las cuales nosotros, los seres humanos, debemos honrar y respetar? A ver, al comienzo del versículo lo dice: honra
a tu padre y a tu madre. Las primeras personas a las cuales la Biblia nos enseña a honrar y a respetar son a padre y madre. No es al pastor, no es al evangelista, no es al alcalde, no es al policía, no es al profesor, no es al patrón de la empresa, es a padre y madre. Ahora, ¿por qué la Biblia quiere enfatizar la honra a padre y madre? ¿Por qué en los mandamientos que tienen que ver con el respeto y la honra a otros seres humanos, a los primeros que encapsula Dios son a los padres? ¿Por qué? ¿Por qué no arranca con, vuelvo y le digo, con el predicador de la esquina? ¿Por qué no arranca con el profesor del colegio? ¿Por qué inicia con padre y madre? Hay varias cosas a tener en cuenta y vamos a tratar de verlas aquí a la luz de la Biblia. Primero, porque padre y madre son las primeras autoridades delegadas por Dios sobre los seres humanos y por lo tanto los seres humanos a las primeras autoridades delegadas de Dios que nos vamos a enfrentar son a ellos. Cuando una persona nace, de una vez se enfrenta a su padre y a su madre. Dios está en el cielo, escúcheme bien, pero Dios ha delegado autoridades aquí en la tierra para que lo representen. ¿Y cuáles son esas autoridades delegadas que tiene Dios para que lo representen aquí en la tierra? Son muchas, pero ¿cuáles son esas autoridades delegadas primarias que representan a Dios en la tierra? Papá y mamá. O sea, la primera autoridad delegada a la que una criatura se enfrenta no es al alcalde, no es al policía, no es al comandante del ejército, no es al presidente de la nación, es a padre y madre. Entonces, ¿por qué hay que honrar a padre y madre? Porque son las primeras autoridades delegadas de parte de Dios a los cuales yo me enfrento en esta tierra. Y recuerde una cosa, que respetar a una autoridad delegada de Dios es respetar a Dios. Y también irrespetar a una autoridad delegada de Dios es irrespetar a Dios. Por eso hubo tanta polémica hace unos años cuando hubo ese paro nacional grandísimo, donde mucha gente se levantó contra las autoridades. Y usted dirá, pero luego nosotros no podemos llegar a levantar una voz de protesta frente a algo que no esté bien. Claro, lo podemos hacer. Lo que no podemos hacer fue lo que mucha gente hizo, llegar a la violencia contra las autoridades. Porque esas autoridades representan a Dios. Delicado, ¿verdad? Y mucho cristiano iba con piedra en mano. Y mucho cristiano festejaba los CAIs incendiados. Los festejaba, ponían en los estados y festejaban y decían cosas hasta provocativas y cosas así. Bueno, muy bien. Las primeras autoridades delegadas por Dios aquí en la tierra son padre y madre. Por esa causa es que la Biblia dice que hay que honrarlos y respetarlos porque ellos lo representan a Él. Entonces los niños que hoy están junto a sus padres, miren a sus padres. Yo por eso hice que estos niños más grandes se quedaran. Miren a sus padres, de verdad hagan el ejercicio los que están ahí. Busquen a sus padres, obsérvenlos. ¿Sabe? Ellos representan a Dios en la casa. Muy bien. Por el acto de representar a Dios en la casa, ya merecen
respeto y honra. ¿Listo? Así de sencillo. Ya por eso merecen respeto y merecen también honra. ¿Por qué más? Avancemos. Antes de ver por qué más razones debemos honrar a padre y madre según lo dice la Biblia, quiero hacer un paréntesis. Y quiero decirle a los padres que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande ante los ojos de Dios. Porque si nosotros representamos a Dios en el hogar, eso significa que a nosotros nos corresponde modelar a Dios en el hogar. Porque la primera impresión que se van a llevar nuestros niños acerca de Dios es como nosotros les modelemos al Señor. Ya le voy a explicar un poco más. Mire, sobre todo el caso de nosotros los varones. Porque la Biblia habla de Dios como Padre. Jesús dijo que cuando oráramos le dijéramos Padre, de Dios es nuestro Padre espiritual. Pero algunas personas tienen dificultad de aceptar la paternidad de Dios. Usted me dirá, ¿a qué se refiere, hermano? Me refiero a lo siguiente: hay mucha gente que le cuesta creer que Dios lo puede bendecir. Hay mucha gente que le cuesta creer que Dios le puede hacer un milagro. Y cuando usted comienza a revisar, muchas de esas personas tuvieron padres irresponsables. Entonces ellos, lo que pasa es que en el momento de escuchar que Dios es Padre, ¿qué pasa? Ellos lo asocian con el papá. Dicen, no, pero mi papá no me daba ni para los pañales. Entonces ellos dicen, pero ¿cómo va a ser que Dios le va a hacer milagros a uno? Se lo digo porque conozco personas convertidas a Jesús y que en un comienzo tenían esa lucha con su fe. Mientras que cuando una persona es levantada en un hogar donde su papá fue responsable y representó, modeló bien a Dios, a esa persona le es más fácil creer en lo que Dios puede hacer como padre con su vida. Entonces, hoy los que somos padres de familia tenemos una responsabilidad muy grande y es modelar bien al Señor en el hogar para que nuestros hijos tengan una perspectiva adecuada de cómo es Dios. Porque quiera o no lo quiera usted, estamos representando a Dios en el hogar y por lo tanto hay que modelar lo mejor que se pueda. ¿Listos? Muy bien. Ahora, avancemos. ¿Por qué más se debe honrar y respetar a los padres además de ser una autoridad delegada de parte del Señor? Porque son las personas, son ellos el instrumento que Dios utilizó para producir vida. Nosotros somos obra de Dios. Quien nos creó a nosotros fue Dios. Pero ¿a quién utilizó Dios para que nosotros estuviéramos hoy aquí, vivos en esta hora? A papá y a mamá. Voy a volver a decirlo. ¿Quién es el creador de nosotros? Dios. Pero ¿a quién utilizó Dios para que ese milagro de la vida se produjese? A papá y a mamá. Es como de repente cuando alguien ora por un enfermo y Dios sana al enfermo. ¿Quién sanó al enfermo? Dios. Pero usó a alguien para ese momento de oración. Muy bien. ¿Quién es el gestor de vida? Dios. Pero ¿cuáles fueron los instrumentos que Dios utilizó? Padre y madre. O sea que con el simple hecho de nosotros estar vivos, ya eso implica que debemos honrar y respetar a padre y madre. No es que mi papá me engendró y se fue y no volví a saber de él. Por el hecho de haber sido el instrumento para darle vida, ya merece honra y ya merece respeto. No es que yo nací y al mes de nacido mi mamá se fue y me dejó solo con mi papá. Simplemente por haber sido ese instrumento para dar vida a esa mujer, ya ella como su mamá merece honra y merece respeto. ¿Estamos bien? Yo sé que ahí es donde a veces la cosa se pone un poco cuesta arriba, porque los humanos
queremos exigir cuando a veces no damos. O sea, nosotros queremos exigir perfección de nuestros padres cuando nosotros hemos sido bastante imperfectos también. A veces nosotros no sabemos las circunstancias que rodearon a papá y a mamá. Y es más, la Biblia no dice que honremos a padre y madre cuando son responsables con los hijos. ¿Sí dice el pasaje de la Biblia eso o no dice? ¿Qué dice ahí el pasaje de la Biblia? Ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo dice ahí el texto? Que honre, ¿cierto? Hermana, otra vez, ¿qué dice el texto? Léamelo. Entonces, el texto no condiciona la honra a los padres por lo buenos que hayan sido con nosotros. El texto simplemente dice tajante: honre a padre y madre. Que mi papá era un borracho, no importa, honre a padre y madre. Que mi mamá era como que le fallaba la cabeza y hacía unas cosas terribles, no importa, honre a padre y madre. Y bueno, ¿y quién le va a pedir cuentas? Dios. Usted no se meta al plano que no le corresponde. Eso de pedir cuentas de si hicieron bien o mal la tarea, ese plano le corresponde a Dios. El suyo y el mío como hijos es honrarlos. Que ellos la van a pagar por haber sido malos padres, sí, claro, pero eso es asunto de Dios con ellos. El mío es honrarlos. ¿Listo? Así de sencillo. Hay que honrarlos porque son la autoridad que representan al Señor en la tierra. Y hay que honrarlos porque Dios los utilizó para producir vida en nosotros. Ahora, también hay que honrarlos porque de una o de otra manera, padre y madre realizan una cuota de sacrificio muy grande para criar y formar a los hijos. Mis hermanos, criar y formar hijos tiene su cuota de sacrificio. Mire, tal vez muchos de ustedes escucharon palabras como estas de su papá o de su mamá: cuando tenga hijos me va a entender. Y ahora que ya tuvieron hijos van entendiendo mejor lo que ellos dijeron. ¿Cuántas señoritas, cuando llegaron a los 13 y 14 años, dieron guerra en la casa? Pero luego, cuando tienen hijas y a los 13 o 14 comienzan a dar guerra, se acuerdan de las lágrimas que la mamá botaba por ellas. Entonces, la idea es que nosotros empecemos a detener ese proceso desastroso y comencemos a revertir las cosas y hacer las cosas al derecho. ¿Les parece? Ese es el plan de Dios. O sea, Dios no viene hoy a decirle: y usted dio guerra en la casa. No, Dios le viene a decir: vamos a arrepentirnos, vamos a organizar la vida para que venga bendición. ¿Listo? Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque criar y levantar hijos cuesta mucho. Y voy a empezar a decirles que criar y formar hijos tienen una cuota de sacrificio y de inversión altísima en muchos frentes. Una de ellos, tiempo. Mire, cuando uno tiene hijos, la distribución del tiempo cambia totalmente. Yo les decía a los del primer culto, cuando nacen los bebés, hasta ahí fueron dulces sueños por un tiempo. Porque como una cosa así mágica, siempre se enferman por la noche. Y usted con el muchachito ahí, póngale cuidado toda la noche. Y yo les decía también, y parece que hicieran un pacto con el sol: a las 6 de la mañana se duermen, pero usted está trasnochado y se tiene que ir a trabajar.
Sí, pero ¿y por qué no se durmió a la medianoche? Bueno, no sé. Hasta ahí fue dormir sabroso. Porque empieza a haber una demanda de tiempo. Y no es que si quiere, si el muchacho se le enferma por la noche, ¿qué? Le toca como sea pararse a ver qué hace por él. Tiempo. Y tiempo para muchas otras cosas más que él va a comenzar a demandar. Tiempo hasta para jugar con su hijo, con su hija. Es que yo nunca jugaba, pues le tocó ponerse a jugar porque él pide tiempo y pide que usted juegue con él. Ay, pero es que me veo como ridículo. Sí, pero hágale, porque su hijo demanda. O sea, usted tiene el permiso para hacer el ridículo allá en su casa jugando con sus hijos. Ridículo entre comillas, ¿no? Porque mucha gente como ha sido tan rígida, como tan cuadriculada, le es difícil, ¿no? Como que, ¿y aquí cómo se le hace? ¿Cómo me tiro al piso? Tirándose al piso. Acuérdese que no le pasa nada, tranquilo, de ahora se puede parar. ¿Y ahora qué? Deje que se le suban, deje que lo pisen, deje que le jalen el pelo, que deje. Ellos son felices jugando ahí, se ríen, listo. Tiempo para cuidar en ese momento que se enferman, tiempo para dedicarles diversión, tiempo para llevarlos a estudiar, tiempo para recogerlos del colegio, tiempo hasta para explicarles una tarea, un trabajo que no entienden. Demanda tiempo. Pero también demanda una inversión no solo de tiempo, mis amados, demanda salud. Demanda también hasta salud. ¿Cuántas mamitas después de que dan a luz quedan enfermas de algo? Salud, ¿cierto? Invirtieron hasta su salud para que nosotros estuviéramos hoy felices y contentos, disfrutando de vida y disfrutando de muchas cosas. También demanda una inversión de dinero. Usted sabe lo que se invierte mensualmente nada más en pañitos y pañales para un niño. Son como 400,000 pesos mensuales. Solo así, a grosso modo, en pañitos y pañales. Y eso cuando por la misericordia del Señor no se enferman. Y hay que comenzar a comprar medicamentos extras que la EPS no da. Y ahora hay padres que viven casi más en el hospital que en la casa. Les toca, vaya, paguen taxi, paguen parqueadero, trasnochen, compren alimentación, por amor y por estar criando a uno de sus hijos. ¿Cuántos padres pasan el año? Y los padres que están aquí pueden confirmar esa parte. Pasan el año eso, que se entren todos los niños, que se ubiquen todos los niños, porfa, se sientan, gracias, muy bien. Entonces, ¿cuántos padres pasan el año sin comprarse una camisa nueva? Sin comprarse un pantalón nuevo. ¿Para qué? Para poder suplir para sus hijos. Ojalá cuando usted va y le compra uniformes a su niño y como al mes llega con un roto en las rodillas. Da un gusto, ¿cierto? Verles ese rotico en la rodilla. Ay, Señor. O los zapatos llegan con hambre. Y ellos simplemente, no, lo dañé, no, me puse a jugar y me tiré y rompí y acabé. Porque ellos no dimensionan el esfuerzo que tuvo que realizar ese padre y esa madre para conseguir los útiles, porque de repente ese papá y esa mamá ni siquiera pudo ir a la escuela, pero él ama tanto a ese muchacho que aunque él no fue a la escuela, quiere que su hijo estudie y salga adelante y sea profesional, y de pronto le toque más fácil la vida que lo que le tocó a él.
Pero los hijos a veces no vemos esa contraparte. Y yo tengo que decirle algo, y es que cuando los muchachos llegan a los 12, 13 años, el diablo comienza a susurrar en los oídos de los adolescentes y les dice: su papá es su enemigo. Jovencitos, yo por eso los hice quedar. No, su papá no es su enemigo. Su papá lo ama. Sí, voy a decírselo aquí a Joser, al niño, por aquí a Dylan, al niño, a los muchachos, a Steven, a los muchachos. Miren, su papá y su mamá no son sus enemigos. Ellos les aman. Y si me aman, ¿por qué no me dejan hacer lo que quiero? Porque si los dejaran hacer lo que ustedes quieren, no les amarían. Por eso los tienen que formar, y para formar hay que establecer reglas y hay que establecer normas. ¿Estamos, muchachos? Ustedes no pueden dejar filtrar esa voz mentirosa en su corazón. Mi papá es mi enemigo, mi mamá no me ama. No. Su papá lo ama y su mamá también le ama. Y más cuando papá y mamá vienen a la iglesia, hermanos, lo aman y lo aman. Solamente que tienen que establecer normas en la casa para formar en usted una persona de bien. Hay que honrarles porque ellos han invertido tiempo, salud, dinero a favor de nosotros. Mire, cuántas ocasiones los jóvenes reciben un plato de comida en su casa y en vez de decir Dios gracias, lo primero que dicen: eso no me gusta. O sea, qué bueno sería que usted se fuera de sol a sol y trabajara para que se diera cuenta que traer mercado a la casa cuesta. Y que si su papá no trajo otra cosa, es porque seguramente no le alcanzó. Jóvenes, entiendan algo. La situación económica del país no está de maravillas. ¿Eso qué significa? Que el dinero tiende a no alcanzar. Entonces su papá y su mamá debe priorizar. ¿Sabe por qué no le han comprado esas zapatillas gomosas que usted anda pidiendo? Porque es mejor darle de comer que ponerlo a estrenar zapatillas. Por eso es que su papá no le ha comprado esas zapatillas de 400,000, de 300,000 pesos, porque hay que priorizar. Y usted es la misma persona, usted es el mismo ser humano con zapatillas de 400,000 que con unos tenis de 100,000. Usted es el mismo ser humano y vale lo mismo ante los ojos de Dios con unos zapatos de 100,000 o unos de 300, 400,000. Y vamos a desbaratar esa burbuja que ha creado esta sociedad moderna, donde ahora si al niño no le dan el jean de tal, entonces alista un lazo para ahorcarse. Déjese de bobadas, amigo. A poner los pies en la tierra. ¿Listo? Sí, porque es que hoy en día hay hijos, perdónenme la expresión, mangoneando a los padres, amenazando a los padres, que si no les dan lo que ellos quieren, se van de la casa. Váyase y mire a ver qué tan fácil es. En vez de estar criticando que no le dan sino arroz con plátano y le dan carne de la más cara, dele gracias a Dios y coma. Porque hay otros que ni de la más cara ni de la más barata, mijo. ¿Quiere que le cuente un secreto? La diferencia de las carnes es el precio, el valor nutricional es el mismo. Descanse. El valor nutricional de las carnes de una res es el mismo. Lo único que cambia es el precio.
Ahora, no estoy diciendo que si usted tiene para comprarse un lomo fino y comprarlo y comérselo sea pecado, no. Pero hermano, si lo que hay es para comprar una mano o una pata para hacer con frijoles, no se preocupe, eso alimenta más que la carne fina. Dijo por ahí un viejito que era tacaño para darle de comer a los trabajadores de la finca. Dijo, ahí está la fuerza del animal. Dijo, ¿cómo así? Dijo, vaya que le pegue una patada a ese toro a ver si no lo revuelca. ¿Sí? Entonces, hermano, no se preocupe, ¿oyó? Descanse. Eso tiene un valor nutricional, lo mismo la carne costosa que la carne económica. Entonces, en vez de estar quejándose de lo que no hay, dele gracias a Dios por lo que hay. Sobre todo hablo con los jóvenes. Álceme la mano los que menores de edad, álcenme la mano los que no tienen 18. Álcenme la mano, ahí sí les dio miedo. Álcenla. Con alientos, eso. A ver, Steven, ¿cuántos tiene? ¿50? Álcela, duro, a ver, todos. Muy bien. Agradezcan el esfuerzo que sus padres están realizando. Porque la mayoría de los muchachos que están aquí, conozco a sus padres y sé el esfuerzo que hacen. Hay que honrarlos, hay que respetarlos, porque son quienes representan a Dios en la casa, porque son el instrumento que Dios utilizó para darnos vida, y porque para darnos lo que nos han dado, han hecho un sacrificio y un esfuerzo grande. A mí a veces me da risa, es que ahora ando triste y deprimido porque mi papá no fue a mi grado. Venga, le cuento una cosa. Usted sabe lo facilito que es decirle al patrón donde uno está, es que el niño mío se gradúa mañana y quiere que yo esté. Me importa lo mismo, el mío se graduó hace un mes y yo no fui a trabajar. O sea, es muy rara la empresa que es condescendiente y le da un permiso a usted para eso. Ay, mi papá no estuvo aquí. No, le voy a decir que su papá sí estuvo. Él le compró los zapatos, él le compró los cuadernos, él le compró el uniforme, él dio la plata para la toga y el birrete. Él estuvo más presente que cualquiera. Lo que pasa es que la empresa no le dio permiso. ¿Qué hace su papá? ¿Renuncia para ir al grado suyo y el mes entrante lo pone a aguantar hambre? Bajémonos de esas nubes, aterricemos, seamos realistas. No busquemos excusas para hacer lo que no es. Tomemos responsabilidad de nuestra propia vida desde jóvenes. Conozco personas huérfanas y son personas derechas, de bien, honestas, temerosas de Dios. Los jóvenes hoy en día quieren manipular a los padres y mucho padre está cayendo en ese juego. No, señores, tenemos que cuidarlos y parte del cuidado es hacerles entender las realidades. Escuche lo que su papá le dice. Mírese lo que tiene puesto. Mire los zapatos que tiene, joven. Mire la camiseta que tiene, los pantalones que tiene. Creo que a la mayoría de ustedes esa ropa que tienen puesta se la dio o su papá o su mamá. Bueno, entonces, ¿hay razones para honrarlos y respetarlos, sí o no? Vamos con los solos muchachos. ¿Hay razones para respetar y honrar a los padres, sí o no? Sí los hay. Muy bien. Ahora, la Biblia, por lo tanto, dice que honrarlos a ellos sencillamente es justo. O sea, usted no está haciendo ningún favor cuando honra a su papá y a su mamá. Sencillamente eso es justo, dice la Biblia. Honrar a los padres sencillamente es algo justo, no es más. ¿Por qué más? Porque es el primer eslabón de una escalera progresiva frente a todas las demás instituciones a las que vamos a tener que respetar.
Yo arranco respetando a mi papá y a mi mamá, pero luego voy a respetar al líder en la iglesia, al pastor de la iglesia, al señor de la tienda, al profesor del colegio, al policía de la estación, al presidente, al alcalde. Pero si yo no honro a padre y madre, difícilmente voy a honrar al resto de autoridades. ¿Qué es lo que se planeó el diablo? Quitarle la autoridad de los padres sobre los hijos. Y entonces la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces el diablo usó gobernantes, políticos para redactar leyes. Leyes sin sentido, leyes donde le quitan la autoridad al padre sobre los hijos. Leyes, ¿qué es lo que suena, hermanos? Leyes que solamente le dejan al padre, mírenme acá, la responsabilidad y le quitan la autoridad. Ay, tan bonito, ¿no? O sea, yo tengo la obligación de poner a estudiar a mi hijo. Pero si él me pierde los años, antes me toca darle un regalo. Así estamos, así están las leyes. Según las leyes terrenales, no podemos corregir a un hijo. Porque le estamos, yo no sé, haciendo qué daños, qué cosas. Solo le quiero preguntar a los que están acá, ¿alguna vez a ustedes los corrigieron en la casa sus padres? Muy bien. ¿Y la corrección sirvió? Claro, sirvió. En una oportunidad yo fui grosero con un tío. Estaba pequeño, fui a la escuela y todos los muchachos decían groserías, pues, no sé, me imagino, yo pensé que decir groserías eran normales. Entonces comencé a insultar a un tío que vivía con nosotros. Y ya yo no me acuerdo, como a la tercera vez fue y le dijo a mi mamá. Y mi mamá cogió una vara y me dio unos varazos en la cola. ¿Y sabe cuándo más volví yo a decirle groserías a algún tío o a alguna tía o a mi abuelita? ¡Nunca! Tal vez si no me hubiesen corregido, esta era la hora que estaría siendo grosero no solamente con ellos, sino con cualquier otra persona. La Biblia dice que la vara aparta del muchacho la necedad. Hay momentos donde uno como hijo necesitó corrección del padre para encaminarse, para dejar la necedad de lado. Pero las autoridades han quitado esto. ¿Y qué tenemos? Una anarquía. ¿Qué es una anarquía? Donde no hay orden, donde no hay respeto a la autoridad. El viernes salí con mi esposa y las niñas. Quedé sorprendido en un centro comercial las escenas que 3 niños de unos 3, 4 años hacían frente a sus padres. Hermano, daba miedo la forma en que esos niños irrespetaban a los padres. Hubo un momento donde hasta una guarda de seguridad se acercó como asombrada de lo que pasaba. El papá de esta niña, casi postrado, intentando que ella le prestara atención. Una cosa espantosísima, hermano. Yo decía, en los tiempos de nuestros padres, ¿qué tal una escena de esas? Yo les decía, la mamá por un lado y por ahí el guarda por el otro. Y entre juntos lo paraban a juete. Y respete. Ahora, yo no estoy hablando de esos extremos de maltrato, pero a lo que yo voy es que mi mamá cuenta que en los tiempos cuando ella era pequeña había corrección rígida en la casa y hasta en la escuela.
que el papá dejaba al muchacho en la escuela y le decía, profesora, profesor, si se porta mal, bien pueda, corríjalo. y literalmente corregían. Yo estoy hablando de llegar a esos extremos, pero a lo que yo le digo es, nótese cómo estamos pasando de un extremo al otro extremo, a la anarquía, donde ya no se puede enseñar, corregir a los hijos. Y entonces pues esto se va a volver una bola de nieve, que cada vez los muchachos van a ser más altivos, más groseros, más respondones, más irrespetuosos, y una cantidad de situaciones que se van a seguir presentando a nivel familia, a nivel país, a nivel mundial. Usted ve que la juventud no respeta ya a la policía. No respeta a los profesores. Si hay formas, se encaran con ellos. Los maldicen. Y todo arranca porque no se aprendió a trabajar ese primer escalón de honra y respeto a papá y a mamá. Bueno, continuemos. Es justo y además porque honrar a padre y madre es el camino a la bendición mientras estemos en esta tierra. Mira lo que dice el pasaje. Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra. Honrar a los padres tiene mucho que ver con la prosperidad material. Lo voy a volver a decir. Honrar a los padres tiene mucho que ver con la prosperidad material mientras uno está en esta tierra. Por esa causa existen personas que aún sin ser evangélicos, sin conocer la Biblia, pero han aprendido a honrar a los padres, y usted observa y es personas que les va bien, que prosperan, y no son evangélicos, y no conocen la Biblia, y no diezman ni ofrendan como usted, pero tienen prosperidad. ¿Por qué? Porque honran a los padres. Yo sé que casi en toda familia está el tío, la tía, que más se ha preocupado por honrar a los padres, y es al que mejor le va. Y el que más guerra da en la casa es al que peor le va. Emprende y fracasa, emprende y fracasa. ¿Dónde estará el meollo del asunto? No honraron a los padres. ¿Quiere bendición? Honre a sus padres. ¿Quiere que le vaya bien? Honre a su papá y honre a su mamá. No, pero es que para este tiempo eso como que no tiene sentido. Tiene sentido para este y para el tiempo que sea, porque es la palabra de Dios. Si usted quiere bendición, aprenda a honrar a padre y madre. ¿A dónde terminan los bravitos con papá y mamá? En la cárcel. Allá terminan todos los bravitos, allá terminan. En el hospital. ¿Sabe por qué? Porque en la casa la mamá les dice algo y ellos responden con dos piedras en la mano. Y a veces la mamá y el papá por amor hasta ni entran a hacer más, sino que para no discutir dejan las cosas así. Pero afuera no está el papá, afuera no está mi mamá. Afuera si yo alzo la voz tengo que saber alzarla, porque por grandecito que yo sea hay otro más grande que yo. Y por más que yo sepa pelear, afuera hay otro que pelea más, mijo. Y si aquí en la casa no aprendió en amor, allá le enseñan a puñaladas, a patadas, a balas, ¿yo? Una vez le dije eso a un joven porque él era todo patán, a veces hasta con un... Yo le decía, no haga eso. Será uno ponerse a pelear con usted, no haga eso. Si usted no aprende a ser decente, afuera lo enseñan. Después por allá supe que le metieron un poco de puntazos. Y ahí sí mancitico. ¿Qué le dije? No es negocio el no honrar a los padres. Un negocio bueno es honrar a mi padre y honrar a mi madre. Le va a ir bien, ¿oyó? Gloria al Señor.
le va a llegar bendición. Pero, ¿sabe qué decía la Biblia cuando no se honraban a los padres? Decía que en lugar de bendición llegaba muerte. Levítico 29, por favor. Levítico 29. ¿Sabe cuál era la sentencia para cuando un hijo maldecía a sus padres? La muerte. La muerte. ¿Usted se imagina hoy en día que hay hijos que desafiando al papá a pelear, hacen puños? Hijos que maldicen ahí en voz baja al papá y a la mamá. Mire lo que hay sobre un hijo que no honra a los padres, una sentencia de muerte, de maldición, de destrucción. Jóvenes, señoritas, ¿ustedes quieren eso para su vida? Destrucción, maldición, muerte. No. Tracen un camino bien, y es el camino de honrar a sus padres. Hónrenlos. Gloria a Dios. Si lo honramos hay bendición. Si lo deshonramos, dice la Biblia que hay una sentencia de muerte y de destrucción. Ay, Señor. Ahora, para terminar, la pregunta obligada es, bueno, listo, yo ya entiendo, pero ¿cómo honro a mis padres? ¿Qué implica honrar a mis padres? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuántos quieren honrar a sus padres? Ya no solo los muchachos, todos. Todos tenemos que honrar a nuestros padres que están vivos. Pero ¿cómo los vamos a honrar? ¿Qué es lo que le demanda esto de la honra a los padres? ¿Qué implica la honra a mis padres? Número 1, reverencia. Dígalo conmigo, reverencia. La palabra hebrea que se utiliza para honra significa reverencia casi que al nivel como reverenciamos a Dios. Antiguamente yo escuchaba que cuando un hijo salía para un viaje, para un emprendimiento, se arrodillaba delante de sus padres para que los padres lo bendijeran. ¿Cómo hemos perdido los valores? ¿Cómo hemos retrocedido en todo esto que Dios demanda? A los padres se les debe reverencia. Tenga cuidado con las expresiones que usted utiliza para referirse a su papá y a su mamá. De pronto usted no lo ha hecho con un mal enfoque, pero es mejor que tenga precaución. Yo le recomiendo a la gente, a veces los muchachos o gente también mayor dice, es que el cucho mío. Yo le recomiendo que no use esa expresión. Porque recuerde que la Biblia habla de reverencia a un nivel alto. Yo creo que suena mejor papá. Amén. Yo todavía no me he arriesgado a decirle así a mi papá. Y no porque piense que él me va a decir algo, sino por conciencia propia. Algunos les dicen que por el nombre. Yo pienso que es mejor papá o mamá. Hay hijos que le dicen a su papá padre, madre, una expresión bonita. Pero sea cual sea la expresión, tenga en cuenta, la honra a los padres demanda reverencia. Mucho cuidado hasta con las expresiones de su rostro cuando su papá sobre todo cuando uno está pequeño y le manda algo en la casa. Lave la loza. Esa es poderosa para ponerlos a prueba. Lave la loza. Y eso tú ves en la cara que acomódela, porque recuerde que hay que reverenciarlos. Por lo regular dicen, pero otra vez sí, y otra vez me tocó hacer mercado para traerle, hermano. Y otra vez su mamá cocinó para usted.
tienda la cama, barra la casa. Le observa la expresión. Y si va, deje torcer la boca, vaya feliz, porque hijo, aprenda a honrar, porque es su bendición. Yo le digo a mi hija eso, le digo, hija, recuerde que su bendición está en honrar a su mamá, en honrar a su papá. Usted decide. Mucha reverencia delante de los padres. Amén. Mucha reverencia. Una veces puede hasta tener una broma, pero hay que tener cuidado hasta dónde está la broma y hasta dónde ya pasamos y podemos caer en irrespeto con papá y mamá. Muy bien. ¿Cómo vamos con la reverencia? Cuando lo llame, ¿qué fue? No. Papá, Dios le bendiga, mamá, ¿cómo está? ¿Listo? Porque eso hay que ponerlo por obra, por práctica. Recuerde que ellos representan a Dios. ¿A quién representa a su papá y a su mamá? Es que mi mamá tiene 100 años, representa a Dios, sigue siendo una figura de autoridad. Y hay que tratarle con respeto, porque es nuestra mamá, porque es nuestro papá. También la honra tiene que ver con obediencia cuando estamos bajo su techo. ¿Tiene que ver con qué? Con obediencia cuando estamos bajo su techo. Es que tengo 25 años, vea, tengo bigote, pero vive en la casa, sí, hágale caso a su papá y a su mamá. ¿Quiere independencia? Papito, mire que allí en la esquina están arrendando una piecita lo más de chusca. Tiene baño incluido, hay internet. Usted quedaría hermoso en esa habitación. ¿Quiere independencia? Pero mientras esté en la casa, mamita pone unas reglas. Ay, esas reglas tan bobas. Pero ellos fueron las que la sudaron para construir esa casa. Entonces, por bobas que le parezcan las reglas, y haga caso. ¿Quiere independencia? Ya saben, en la esquina están arrendando un apartamentico lindo. No vale sino 400, más servicios, más el mercadito y más transportes. Miren cuánto le queda al mínimo. Y le aconsejo que le queda más fácil quedarse en la casa haciendo caso que irse a picárselas de independiente. Amén. Así es sencillo. Todo muchacho dice, apenas tenga 18 me voy pero a dormir en la pieza. A nomás ven, mijo, lo que cuesta trabajar, conseguir trabajo y pagar, les acaba las ganas de independizarse. Mientras estén ahí en la casa, hermanos, recuerden, uno debe obedecer a sus padres. Que tengo 50 años y que gano, pero viven de su papá, hágale caso a su papá. Hágale caso a su mamá. Que todavía mamá cierra la puerta a las 10 de la noche. Es la casa de su mamá. Usted haga caso. Ya estoy viejo, sí, por eso debería estar afuera, pero como todavía está adentro, siga haciendo caso. Obediencia. ¿Listo? Obediencia. La libertad tiene un precio. Así de sencillo. Yo no quiero que en la empresa ninguno me mande, salga y ponga un negocio. Y antes consigue empleados y manda. A ver si es tan fácil. Bueno, sigamos. Entonces tiene que ver con obediencia, porque Efesios 6:1 dice que hay que obedecer en el Señor a los padres. Ahora, si su papá lo manda a hacer algo que no está bien, usted le dice, papi, yo eso no lo hago porque usted sabe que soy cristiano. Pero las cosas buenas usted debe obedecer. Ahora, bueno, y yo ya me casé, yo ya estoy fuera de la casa.
Obviamente, pues usted ya es independiente, pero usted debe seguir manejando respeto frente a sus padres. Amén, ¿listo? Y la honra también tiene que ver con un aporte económico mensual. Platica. Decía Valerie cuando estaba pequeñita, platica. ¿Quién es Valerie? La sobrina de mi esposa. Bueno, y por ende sobrina política mía. También tiene que ver con platica mensual para el papá y la mamá después de que trabajamos. Mateo, capítulo 15, del 4 al 6, la Biblia dice algo. Venga, le cuento la historia y usted tiene el texto ahí y con eso la entiende mejor. Esto de honrar a los padres económicamente, eso viene desde los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Qué hacen los judíos? Cuando una persona ya era mayor y trabajaba, separaba un aporte económico mensual para los padres. Pero ¿sabe qué estaban haciendo los líderes religiosos? Llegaban y le quitaban a la gente esa plata que era para honrar a los padres, supuestamente para dejarlos en el templo. Y Jesús les dijo, eso no está bien. Al templo se llevan diezmos y ofrendas, pero el dinero que es de los padres no se puede meter en un templo ni en una iglesia. Tiene que llegar a las manos de los padres. Y ellos estaban haciendo eso y era malo. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Que la Biblia establece que la honra también tiene que ver con una cuota mensual que yo asigno para mis padres cuando yo ya comienzo a trabajar. Cuando yo aprendí esto, porque uno en algún momento aprende, yo empecé a darle 5,000 pesos a mi mamá y 5,000 pesos a mi papá. No podía hacer más, pero activé el principio. Entonces ya se pudo después hacer algo más y así sucesivamente. Cuando usted le da eso a su papá y a su mamá, él le dice, Dios me lo bendiga. Eso era lo que usted necesitaba, esa palabra de bendición. Voy a ser un poco cruel. ¿Sabe cuál es la honra que muchos hijos le llevan al papá y a la mamá? Un chino para que les críen. Esa es la honrita que le dan al papá y a la mamá. Otra barriga más para que le den comida. Y padres son padres. O sea, ellos son tan buenos que hacen eso. No deberían hacerlo, pero lo hacen. Y sin embargo, el día que el papá o la mamá le digan algo, los malos, papá y mamá, me están humillando. Pague niñera, a ver qué tan facilito es. O sea, digo, ellos no deberían, pero son tan buenos, o sea, son padres. Mire, uno, por viejo que esté, uno sigue siendo el niño o la niña de su papá y de su mamá. Usted no ha visto que a veces usted ya trabaja y todo, y sin embargo por ahí la mamá, que es que, venga, lleves esto. No, mamá, ¿qué le pasa? No, mire que lleves. Yo no sé a cuánto les ha pasado. Y a veces ella necesita, y dice, no, mamá, hombre, que es. Y ellas ahí, que mire, que lleve esto, que. No, mamá, no, tranquila. No, que mire, que. O a veces los padres también, ¿cierto? Mi hijo sí tiene que comer. Sí, papá, tranquilo. ¿Y pero cómo está? No, bien, sí, señor, tranquilo. Padres son padres. Hay que honrarlos. Y cuando uno se casa, entonces ya la cuotica mensual es para el papá, mamá, suegro y suegra. Amén. Y si la señora no trabaja en empresa, uno es el que debe decirle, venga, mija, lo de su papá y lo de su mamá. Y estar vigilante, ya le llevó lo de su papá y su mamá, muévase porque necesitamos la bendición, hágalo. Esto no es piquitos y abracitos nomás. ¿Cuántos de los que trabajan tienen a papá y a mamá vivos? A ver, ¿cuántos de los que ya trabajan? Estarán llevándole la platica, ¿no? Independientemente
de que usted le dé una medicina u otra cosa, no, que él sepa que tiene 10,000 pesos, vamos a imaginar eso, y que con esos 10,000 pesos él se toma una gaseosa y un pan, pero yo sé que mensualmente con los 10,000 pesos que me da mi hijo, me tomo una gaseosa y un pan. Y la mamá dice, con estos 10,000 pesos, no sé, me mando a arreglar una uña, y sé que esta uña me la mando a arreglar con lo que mi hijo o mi hija me da. Y sabe que él cuando no era evangélico no era así. Yo tengo ganas de ir a la iglesia porque mi hijo ha cambiado. Pero ¿qué ganas le van a dar a un papá, a una mamá inconversa de venir a culto cuando el hijo ahora es más jodido que cuando era inconverso? Es que eso es testimonio, eso es el evangelio. Usted en vacaciones trabajó, le dieron platica, en vez de empezar a ir a comer roscones con gaseosa y por allá invitar a sus amigos, llévele alguna cosita a su papá y alguna cosita a su mamá. En vacaciones yo trabajaba, iba y ayudaba por ahí en construcción, y así, hacía cositas, o empacando tierra en la finca, cosas. Entonces, pues no sabía esos principios bíblicos aún, tenía como 13 años así, pero acostumbraba que le decía, mamá, no cocine, y conseguía un día algo para comer en la casa que ellos casi nunca hubieran comido. Hay que activar eso. Así los muchachos se han pegado, ay, pobrecito, le voy a quitar. No le está quitando, lo está enseñando que lo honre. Escúcheme, si su hijo ya es grandecito y trabaja y nada de hoy le va a decir, papito, ¿sabe qué enseñó el pastor hoy? La honra. Y usted ha brillado por su ausencia. ¿Quiere bendición o quiere levítico? Sí, usted verá cuál quiere, ¿cierto? Aprendas el versículo, ¿cierto? Diga, ¿quiere Deuteronomio 5:16 o quiere Levítico 29? ¿Sabe que Levítico 29 es? ¿Sí? O sea, yo esto lo he enseñado a los que se discipulan antes de bautizar, esto lo enseñamos. Yo pienso que en esta iglesia todos los que trabajan están honrando a los padres y a los suegros cuando son. Yo tengo eso, pienso que debe ser así. Si no, hermano, hay que corregirlo. Y hay que corregirlo rápido. Usted puede con 10,000, hágalo. Sí, porque o sea, yo me gano un mínimo. Ok, listo, 10,000. Pero hónrelos, porque eso le va a desatar una mayor bendición. Eso le va a traer bendición mientras viva en la tierra. Y a medida que el Señor le va dando, usted aumenta. Y a medida que eso aumenta, Dios le da. Y aumenta y Dios le da. Y aumenta y Dios le da. Si usted vive donde papá y mamá separa la honra, pero usted también ayuda con servicios y usted también ayuda con cotica para comida. ¿Listo? Hermano, si su hijo o su hija vive con usted y no lo está haciendo, hoy lo va a sentar en el amor de Dios y le va a decir, necesito plata. Pastor, me siento mal. No, usted no está haciendo nada mal, usted lo está bendiciendo. Usted le está exigiendo algo que la Biblia respalda y usted lo que está haciendo es abriéndole un camino de bendición para ese muchacho, para esa muchacha. Es como cuando usted le enseña a la gente a diezmar y ofrendar. Usted le está enseñando a que abra el camino para la bendición de Dios. Fueron para otro lado a diezmar. Cuando usted le enseña a la gente a diezmar y a ofrendar, usted le está enseñando a abrir el camino para la bendición de Dios económica. Cuando usted le enseña a sus hijos a que lo honren, se le abren caminos de bendición a su hijo y a su hija. Hay que hacerlo, amados hermanos. Hay mucho cristiano que se pega materialmente, aunque diezma y ofrenda, pero es porque no está honrando a los padres. Yo desde hace mucho tiempo aprendí a hacer presupuesto y tengo de lo que recibo el diezmo. Y hay una casilla que se llama honra a mis padres. Y ahí hay 4 padres, porque si con mi esposa somos uno, se supone que mis suegros son como mis padres. Entonces, ahí hay 4 casillas. Yo le estoy predicando esto porque por la misericordia de Dios lo vivo.
Y si mis papás vienen, le pueden preguntar. Y si aquí están mis suegros, les pueden preguntar. Y yo molesto a mi esposa, porque a veces le olvida, tiene tantas cosas. Le digo, ya lo de sus papás, ay, que mueva, hágale. Hay que honrarlos. Hay que honrarlos. Si usted se lo enseña a ellos, usted les abre el camino de la bendición. Amén. ¿Lo podemos hacer? Hermano, usted dice, uy, yo eso no lo sabía, ya mis papás murieron y nunca lo hice. Le va a pedir perdón a Dios para que se cierre ese ciclo y haya bendición. Pero los que tenemos el privilegio de que ellos están vivos, debemos honrarlos. Mucho cuidado en el trato con sus padres, ¿oyeron? Mucho cuidado con esas irreverencias, con esas alzadas de voz y alzadas de mano. Ese cuentico que llevo 2 semanas que no le hablo a mi mamá. ¿Qué quiere? ¿Que le aplauda tan bonita? Arrepiéntase. Arrepiéntase. Está peor que un impío. Arrepiéntase. ¿Quién dijo eso? A los padres hay que valorarlos, amarlos. Llegaron a su casa, salúdelos. Llegó mi papá, Dios lo bendiga, mamá, Dios la bendiga. Ahí pasan como decían en mi tierra, marranos y horqueta ahí. No, señor. ¿Qué tal? Antes los papás detrás, mi hijito, salúdeme. No, señor. Usted es el que busca la forma de honrarlos. ¿Listo, mis hermanos? Hay padres que cuando los hijos son mayores y no se han comportado, les ha tocado decirles, no le dé miedo, Dios lo respalda. No le dé miedo, no va a pasar nada, usted no está cometiendo ningún delito, ya él es mayor de edad. Y si él no cumple las normas, pastor, ¿y si por ahí lo matan? ¿Sabe qué dice la Biblia? La sangre es sobre la cabeza del mismo, porque se portó mal. Usted no tiene nada que ver en eso, no tenga cargos de conciencia. ¿Listo? Usted no le hablaba a su mamá, a su papá, hoy me hace el favor y arregla ese problema. Hoy va y le dice a su mamá, perdóneme, así la culpa la haya tenido él. Mamá, perdóneme, papá, perdóneme. Hoy aprendí que debo honrarle y a partir de hoy usted va a tener un hijo o una hija diferente, porque Dios está trabajando conmigo. Amén. Y apenas le paguen este mes, me hace el favor y además de diezmar y ofrendar, saca lo de su papá y lo de su mamá. Y los jóvenes que trabajan en fin de año, a mitad de año y ganan su platica, diezman, ofrendan y sacan lo de su papá y lo de su mamá. Porque ahí habrá bendición para sus vidas. Y ahí ustedes van a cumplir la palabra del Señor y serán bendecidos. ¿Listos, amados? Muy bien, oremos a Dios. Colóquese de pie, por favor, y oremos. Se alargó un poquito, pero era necesario. Necesitábamos aprender este mandamiento. Orémosle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor. Señor, te damos gloria, te damos honra y adoración. Hoy hemos aprendido, eterno Dios, lo que dice tu palabra. Señor, hoy necesitamos volver al fundamento. El fundamento es tu palabra, esta es la verdad. Esto es lo que produce en nosotros vida y bendición. Señor, perdónanos cuando hemos sido hijos, que no hemos honrado a nuestros padres con reverencia, con obediencia o con finanzas. Señor, perdónanos. Mire, si usted no honró a sus padres, aproveche este momento y dígale a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, perdóname, porque yo no honré a mi papá y a mi mamá. Ya ellos murieron, yo no sabía, fui rebelde, perdóname, Señor. Señor, perdóname.
ore a Dios pidiéndole perdón si usted no honró a sus padres como lo era. Dígale: Señor, perdóneme. Y dígale: yo también perdono a mis padres en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, los perdono. Ellos se han equivocado, pero más me he equivocado yo delante de tu presencia y sin embargo me has perdonado. Ore al Señor, dígale: Padre, perdóneme y yo también perdono a mis padres en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, dame la fuerza para ir y arreglar mi relación con ellos. Señor, permíteme levantarme, ir y pedir perdón, que haya una reconciliación, y ayúdame, Señor, para esforzarme, para separar ese dinero con el cual yo los pueda honrar. Dame un corazón reverente delante de ellos. Señor, estoy a tiempo de poder trazar un camino de bendición para mí y también para mis hijos. En el nombre de Jesús, Señor, mira lo que la iglesia ora, mira las oraciones de la iglesia, Señor. Padre, ayúdale. Yo sé que para muchos no es fácil, Señor, porque vienen de unos trasfondos de rebeldía, que vienen de insujeción, pero ahora te suplico, Señor, que les ayudes, por favor. Dale fuerza, Dios mío, para que apliquen la palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Y